Liberamos esos sonidos que impactan. Conectamos Sensation. Música exquisita para oídos exquisitos. Sensation, notas a DJs, fusionando minimal tech, techno y mucho más. Impactamos en 3, 2, 1. Ya estás conectado. Esto es Sensation. Bueno, como les había dicho y como les había anticipado, tengo el gusto de conversar con Joaquín Pani Paniego, uno de los integrantes de Candy Flux, que harán su presentación el 23 de diciembre aquí en La Pampa, en el complejo Ricardo Forestier, en lo que va a ser la Exos Experience, la tercera edición de Exos Experience, donde van a estar participando varios DJs locales y también por supuesto Candy Flux. Y hablo con Pani, uno de sus integrantes. Pani, bienvenido a Sensation, bienvenido a Conexión, bienvenido a Entre Redes Radio y bueno, también por supuesto a la Pampa. Comentame, ¿cómo estás? ¿Cómo te preparás para esa fecha? Contame lo que vienen trabajando, lo que vienen realizando. ¿Cómo estás, Dami? Bueno, desde ya muchas gracias por el espacio en la radio, por la entrevista y dar el espacio, es más que un placer. Y la verdad que nos preparamos medio que en línea recta, digamos, porque venimos tocando bastante acá en Córdoba y bueno, también hay que prepararse para la cuestión del viaje, de ir y yo muy contento también de poder ir, volver a La Pampa, en particular a Santa Rosa, a tocar y una música que la verdad que nunca toqué allá y tampoco había indagado hasta ese entonces, así que muy bien. Pani, contame, ¿es la primera vez que están en Santa Rosa o ya han venido en otra oportunidad? Por otro lado, también destacar que han sido y fueron nominados precisamente en la categoría Live en el 2021 en los premios MEC, los premios de la música electrónica en Córdoba. Contame cómo fue esa sensación. ¿Es producto del trabajo, es producto del esfuerzo, es producto de todo lo que vienen realizando y por supuesto más que merecida la nominación? Contame cómo estuvo el evento, contame cuál fue la sensación que tuvieron. Con Candy Flux no fuimos nunca a tocar a Santa Rosa. Bueno, la verdad que tampoco hemos ido mucho a otros lugares más que en Córdoba y algunos alrededorcitos, pero más que nada siempre nos concentramos en Córdoba. Y también es un proyecto bastante reciente, así que bueno, arrancando con todo tipo de propuestas para viajar. Y con el tema de los premios, sí, fue una sorpresa también porque bueno, para ese entonces era muy reciente el proyecto. Yo creo que lleva al menos 2 años desde que empezamos, por ende para ese momento llevábamos muy poco tiempo e incluso habíamos tocado muy pocas veces. Hasta que en un momento nos llamaron para formar parte de un show que se hacía acá en Córdoba, en un lugar que se llama Estudio Teatro, que la idea era como un plan de electrónica pseudo sinfónica, digamos, con instrumentos sinfónicos, ya sea cuerdas o vientos. Entonces bueno, tuvimos que armar una propuesta bastante distinta, digamos, a lo que es Candy Flux siempre, en pos de otra música, por ahí más arraigado al progre. Y bueno, ahí se generó el contacto. Fue un show que estuvo muy bueno, la verdad, y fue totalmente singular para nosotros. De hecho, lo preparamos y nunca más se volvió a repetir. Era un set totalmente distinto. Pero bueno, ahí quedó el vínculo con la gente de Movida Electrónica, que ahí los conocimos. Y bueno, gracias a eso nos tuvieron en cuenta para la nominación del live. Así es, estamos hablando de Concert, que precisamente lo organizó Movida Electrónica Córdoba en el 2020, cuando estábamos pasando lo que es precisamente la pandemia. En la pandemia surgió Candy Flux. ¿Cómo fue la idea de Candy Flux? Tocar en vivo, ¿cuál es el sonido particular de Candy Flux en sí? Porque veo guitarra, veo sintes, veo teclados,
¿Cómo surgió la idea de Candy Flux? ¿Cómo define su sonido el dúo, no? Bueno, primero destacar que nosotros nos conocemos hace muchísimo tiempo y que por ahí venimos de un palo totalmente distinto, de estudiar música, de tocar instrumentos. Nos conocimos tocando en bandas, claramente, y cursando la Facultad de Música con Santi. Compartimos una banda que llamaban Una Malta. Y bueno, siempre fue desde los instrumentos. Y después de un tiempo empezamos a usar Ableton, digamos, de otra manera. Yo empecé como a indagar más profundo y por el 2019 nos fuimos a México y ahí en México surgió la idea con otra gente más como de hacer un poco esto con otro tipo de música, porque allá es mucho más chill y era otro estilo, pero bueno, era una cuestión de cada uno armar su sesión, de linkear las computadoras, digamos, y de tocar instrumentos. Por eso, como respondiendo a la otra pregunta que me haces, sí, venimos más del palo de tocar, más allá de géneros musicales dentro de la electrónica que hemos ido cambiando y adoptando y entendiendo cómo hacerlo a nuestra manera. Siempre lo hacemos desde tocar instrumentos, digamos. Básicamente nosotros vamos a tocar en vivo y solo están las batas y los efectos y todo el diseño que tiene la sesión de cada uno, pero después a la hora de qué va a sonar, qué va a interpretar el bajo, digamos, o qué va a interpretar los teclados, lo que sea, los vamos tocando y lupeando en vivo. Así que me parece que lo caracteriza es el entendimiento que hemos tenido siempre musicalmente y las herramientas que hemos usado siempre como para hacer música, más allá de esto que es como una nueva forma de comunicación entre nosotros. Pero bueno, también al principio ni bien empezamos a tocar era como mucho más musical, si se quiere, y melódico. Entonces iba más por el progressive house o el melodic techno, era como más lo que más tocamos, y después aprendimos a sentirnos cómodos en otros géneros que nos gustaron mucho más, como tech house o house meramente. Y bueno, eso también siempre tiene que ver con cómo es el público y cómo es la ida y vuelta, ¿viste? De qué nos sienta cómodo tocar, porque tenemos como la capacidad o el recurso de lo que hay ahí adentro de mutarla muy rápidamente. Entonces siempre es muy, muy particular a la hora de tocar en vivo. No así con los tracks que sacamos, que sí son una elección de qué sonido darle, y es así, forever va a ser así. A propósito de los tracks, ¿tienen nuevos trabajos que van a sacar? ¿Se viene algún álbum en particular? Y con respecto a los tracks, tenemos varios singles que todavía no hemos sacado, que bueno, varias gente que nos ve en vivo los conoce porque son parte, digamos, del tracklist que usamos. Y después estamos laburando paralelamente en un disco, un álbum, que no precisamente son todas las versiones para ser bailadas en un club, digamos, como la estética de Candy Flux, pero sí darnos el espacio para hacer otro tipo de música y más diverso, sí, que hay bastante de todo. Y bueno, es como una propuesta de hacer feats con toda gente que canta de acá de Córdoba, que la verdad que abunda y hay gente muy talentosa. Así que estamos trabajando en eso, un álbum de 8 tracks como mínimo, en feats con gente de aquí, que siempre hemos compartido, así que paralelo a los singles que vamos sacando como del dúo solo, estamos planeando ese álbumcito. Pani, ¿y qué fechas se vienen ahora antes de La Pampa? ¿Ya tienen agendado algunas fechas, algunos lives ahí en Córdoba o en alguna otra provincia? En este momento estamos como armando una fecha para despedir el año junto a una compañera amiga nuestra con la que tocamos mucho tiempo en todo el año, que es Bora, Live Set. Así que bueno, estamos produciendo eso y la verdad que después de eso no tenemos más planes que ir directo ahí a Santa Rosa. ¿Le lleva mucho tiempo, Pani, preparar el Live Set? ¿Lleva un momento de práctica, lleva un tiempo de práctica, le meten muchas horas de ensayo? Es muy buena pregunta, la verdad. La verdad que nos llevó mucho tiempo, obviamente, de práctica y de desarrollo, diría yo, que fue como armar el templo de cosas y el diseño de la sesión de cada uno y entendernos de qué roles ocupa cada uno.
y qué tipo de cosas podemos generar cada uno con lo que tiene y delegar así cosas. Eso fue lo que más tiempo nos llevó, obviamente, en el diseño y en el aprender cómo ponernos de acuerdo, además formalmente, dónde subir, dónde bajar, cómo generar los climas, cómo tallar, en qué momento entrar con qué cosa, cuándo hay momento de que se toca la guitarra, por ende cómo son las texturas, qué tipo de música, por ahí se pone más houseito o más melodic con una guitarra. Es como hay muchas maneras de encararlo y creo que a través de todas las veces que tocamos y nos juntamos, encerramos en su momento, en los comienzos a ensayar y a generar repertorio. Hoy en día no, hoy en día solamente cuando nos juntamos es en pos de producir los tracks, y a la hora del vivo nunca ensayamos, porque también está todo muy dado en el hecho de cómo nos conectamos y qué sabemos que hay de material para tirar. No es, o sea, la mayoría es 100% improvisado, salvo momentos en los que nosotros sabemos sobre qué recursos entrar. Por ahí tenemos voces, vocales, a capela, entonces ya sabemos cómo armar la base y cómo usarlo. En otro momento disparamos nuestros propios tracks. Entonces hay momentos que nos van llenando el show, pero básicamente sí, es todo. Hoy en día ya no ensayamos, solamente nos contamos qué va sumando, sumó un sonido, qué hace no sé qué lo voy a usar, pero ya es conexión y ir charlándolo. La última, Pani, ¿cómo surgió el nombre Candy Flux? ¿Cómo surgió el origen del nombre? ¿Por qué ese nombre? Y la verdad que pensamos muchas alternativas, obviamente, cuando uno piensa nombres. Queríamos que sea una palabra corta y con acento y rara, por lo cual salió Flux primero, pero tampoco nos convencía y bueno, tuvimos varios tiempos buscándole la vuelta hasta que también le queríamos sumar una cuestión más informal y no tan misteriosa, algo más genuino y medio caricaturesco, así que la cuestión del azúcar y la fiesta también fue por ahí, y en un momento nos miramos y dijimos palabra compuesta Candy Flux, y ahí fue. No, lo decidimos entre los dos básicamente y fue unánime cuando salió. Pani, muchas gracias por la nota, muchas gracias por el tiempo, gracias por participar de Sensation, por ser parte de Sensation a través de Conexión y Entre Redes Radio. Así que bueno, los esperamos el 23 de diciembre, ojalá nos podamos encontrar, nos podamos ver y podamos hacer otra charla, otra nota. Así que te mando un abrazo y los esperamos el 23 en la Exos. Dale, Dami, gracias desde ya, muchas gracias a vos por el espacio, saludo a la radio y bueno, cuando estemos por allá esperemos que la gente se acerque y poder cruzarnos y conectar ahí.